El tema del dominio de las calles es una cuestión que ha planteado el gobierno de Javier Milei con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no piensan ceder en absoluto ante lo que ha sido un gran desmán la semana anterior en la marcha de los jubilados, ¿verdad? Así es, y además estamos a menos de 24 horas de que haya otra movilización. Donde dicen que se van a sumar los sindicatos también. Y dicen que va a haber más gente. Y entonces es bueno preguntarle a alguien que entienda los problemas de seguridad ciudadana cómo se administran esos conflictos. Bueno, gentilmente contamos con la visita de Jorge Jofre, es director de la Diplomatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal. Está con nosotros para hablar precisamente de si está bien este protocolo antipiquetes o hasta dónde puede llegar a ir el gobierno con una mano fuerte tratando de frenar las protestas. Jorge, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación y honrado de estar en este primer programa con ustedes, sumándome al recuerdo de Ricardo, alguien que ha hecho historia en el periodismo de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, ¿hasta dónde puede avanzar el gobierno con la represión que ya se vio la semana anterior y que fue realmente dura, ¿no? Por más de que Bullrich lo justificó, un golpe a una jubilada, una granada de gas impactando en la cabeza de un fotógrafo, que dicen todo era un fotógrafo militante, pero un fotógrafo al fin no justifica para nada tamaña agresión. ¿Hasta dónde puede avanzar? Primero me permito hacer una aclaración como para mantenernos lo más alejados de las grietas posibles, sí, pero tenemos que hacer una serie de referencias históricas para comprender cómo se debe entender la seguridad. Tenemos desde la ciencia política dos perspectivas clásicas, digamos. Una, la que entiende a la seguridad como un instrumento de disciplinamiento desde el poder, y otro modelo que es el que entiende a la seguridad como un sistema de derechos. La que entiende este sistema de seguridad o sistema securitario para el disciplinamiento desde el poder es el más parecido al sistema napoleónico, en donde las fuerzas policiales operaban para consolidar la norma, consolidar el poder, pero fundamentalmente a través del concepto de orden público. El concepto de orden público, que es el concepto que todo el mundo escucha, pero por ahí académicamente no está muy bien entendido por la gente, pero lo podemos resumir en lo que la gente entiende. El orden público es la tranquilidad general, que las normas se cumplen, que hay ciertos grados de previsibilidad. Que no nos corten las calles, que es una de las cosas que se propuso Bullrich. En el medio de este análisis surgen verdaderamente algunas necesidades de la ciudadanía que tienen que ver con esa construcción de seguridad, de tranquilidad que asociamos a seguridad. Pero si nosotros hablamos de seguridad en términos de seguridad ciudadana, nos alejamos de ese concepto de orden público, porque empezamos a pensar en el análisis profesional de lo que son las amenazas, de lo que son los riesgos, y un análisis de amenazas y riesgos para definir qué instrumentos ponemos en juego para garantizar esa tranquilidad pública. Esto no es lo conceptual para sostener los designios del poder, es lo práctico para sostener la tranquilidad que requiere la gente. Ahora, da la sensación que la gente, digamos, utilizando ese término general, adhiere a la idea de que tiene que haber más mano dura, no solo en el plano de la protesta social, sino en el plano de la seguridad individual, en el plano de los problemas de inseguridad que todos los días vemos a través de los medios que padecen muchos ciudadanos. ¿Hasta qué punto la estrategia del gobierno no está yendo en línea con una vocación o una convicción del conjunto de los ciudadanos? Y primero que es un problema, porque en realidad la gente desprovista del concepto de pueblo o del concepto de ciudadanía, cuando hablamos de la gente estamos hablando de un concepto que tiene que ver con las pretensiones personales, individuales. Es un concepto que está muy lejano a la construcción de un saber social y político. Y eso está devaluado. Recordemos hace 2 días cuando el ministro Francos le preguntaban o confrontaba con la vicepresidenta Villarroel y trataba a Francos de enseñarle lo que era la democracia, porque Villarroel dijo que la gente tiene derecho a salir, reclamar, que la democracia es eso. Y Villarroel, categórico, está en un error conceptual, porque la democracia es lo electoral. Y esto nos permite terminar de englobar, después podemos hablar de lo que
Laje salió a decir que la policía tiene que hacer puntería o ser preciso cuando dispara, una cosa así. Pero Francos, al decir que la democracia es lo electoral, nos hace retrotraer a ese modelo del 1800 del Estado o el orden público napoleónico. Desde el año 2000 o fines del 90, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo viene haciendo análisis de lo que debe representar la democracia en la América y cómo debe medirse. Lo hace en todo el mundo, pero fundamentalmente ha sacado una serie de textos muy interesantes. Nuestra democracia y qué es la democracia. Dante Caputo creo que fue el que dirigió el libro en el año 2004 sobre qué es la democracia, en donde se establecieron los indicadores para medir las relaciones del ciudadano con la democracia. Y explicaba que la democracia debe entenderse como una democracia de ciudadanía, en donde hay caracteres políticos y en esos políticos se mide la relación del pueblo con el gobierno. Y lo electoral es un indicador para medirlo. Hay muchos otros indicadores. Lo civil, que en esto tiene que ver como un segundo paso, está relacionado a las relaciones del poder del gobierno y del Estado y cómo se ejerce ese poder hacia la ciudadanía. Pero fundamentalmente si existe quiebre entre el sistema de libertades básicas y garantías de la ciudadanía. Bien. Democracia civil. Y después está la social que integra otra cuestión. Bueno, hace un rato, lo planteaba bien Alfredo Blanco, decía, ¿qué podemos esperar para mañana? Porque hay un sinnúmero de rumores que indican, lo planteamos así en el comienzo del programa, que pareciera como que quienes van a respaldar a los jubilados van por algo más. De hecho, hasta algunos senadores han dicho el peronismo sin poderes destituyente. Y por otro lado, pareciera como que el poder de Bullrich va también por el máximo que puede a la hora de controlar la calle. Es más, algunos dicen, con la posibilidad de declarar un estado de sitio. ¿Cómo nos paramos en el medio delante de todo esto y cómo tratamos de entender lo que pueda llegar a ser una vida tranquila para todos los argentinos? Está claro que estamos sufriendo lo que nos pasa al estar sumidos en una epidemia de eslogan. Todos son eslogan, frases cortas que impactan en lo emocional y fundamentalmente provocadoras. ¿No? El imperio de la provocación en esto. Entonces, todas son reacciones compulsivas, incluso de aquel que recibe el mensaje. Cuando el presidente insulta, termina una marcha y al otro día está insultando como un desaforado, no con la prudencia que nosotros requeriríamos de quien conduce a la fuerza pública y el quien conduce el país. Y bueno, es una apuesta a la provocación. Está claro que no estamos en un camino contemporizador y no hay forma de establecer seguridad si quienes conducen y tienen el uso de la fuerza no están dispuestos a contemporizar y a construir diálogo. No hay forma. Es lo que no existe. Porque en realidad en todo el mundo los protocolos en marchas sociales, los protocolos del uso de la fuerza, primero que son públicos, segundo que imponen la necesidad de diálogo entre las fuerzas policiales, los que van a marchar y las autoridades políticas para establecer acuerdos de cuáles son los límites de la marcha. Y fundamentalmente hay un tema que nos están arrebatando y que es vergonzoso, la posibilidad de la rendición de cuentas. Cuando un ministro de seguridad, un hombre, una persona, una mujer de la política nos dice que no va a haber un sumario, nos está arrebatando la posibilidad de saber qué pasó. Y eso debería ser natural. Pero además es una imposición normativa de todo el sistema internacional. Rendición de cuentas cuando se usa la fuerza. Y ella francamente dijo, no va a haber sumario. Y esto es grave. No solo es provocador, sino que atenta contra la transparencia en materia de seguridad. No sé si te queda algo... Me quedo preocupado. Cerrando. Simplemente digo, me quedo preocupado de esto de que no haya vocación de diálogo y esperemos que mañana sea una manifestación que transcurra con cierta tranquilidad. Y sobre todo quienes quieren reclamar lo puedan hacer, sobre todo, fundamentalmente. Jorge Jofré, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. A su disposición, esperamos haber podido aportar algo. Pero por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.